Hola, buen día. Mi nombre es Andrea Michelle Gómez Carlín. Soy estudiante de la Universidad Veracruzana en la Facultad de Ciencias Químicas, región Orizaba, Córdoba. Estudio la carrera de Ingeniería Química, donde ahorita en tercer trimestre llevamos la materia de Desarrollo Sostenible. Los integrantes de mi equipo son María de los Ángeles Isas Lazalo, Andrea Michelle Gómez Carlín, Emanuel Pérez Martínez, Leonardo Misael Morales Jiménez, Jocelyn Liliana Viveros Oseguera. Pues el día de hoy yo les voy a hablar sobre la norma en materia de suelos. Esta norma mexicana establece especificaciones generales para el muestreo de suelos, cuyo contenido de metales y metaloides requiere ser identificado y cuantificado en el sitio de estudio, pero en caso de contaminación, ser remediados. Se conoce que tanto los programas de muestreo como la remediación de un suelo responden a las características específicas del sitio, por lo que no hay protocolo o conjunto de procedimientos que puedan cumplir con todas las indicaciones. La exhibición de materiales es uno de los métodos más utilizados en la actualidad para la extracción de metales preciosos debido a su relativa simplicidad operativa, tecnológica y a su bajo costo de inversión en relación con otros métodos. Los principales problemas ambientales de la operación de un sistema de lixiviación se asocian con el potencial de generación de drenaje ácido y la movilidad de metales de mineral lixiviado, así como la pérdida de estabilidad del sistema. A nivel internacional, son reconocidos los efectos ambientales que se pueden generar debido al inadecuado manejo de este tipo de sistemas de beneficio de minerales. Los impactos ambientales pueden ser significativamente minimizados a través de la aplicación de las mejores tecnologías ambientales que permitan el adecuado diseño, construcción, operación y eliminación de toxicidad de las instalaciones, así como de prácticas para el cierre definitivo y la restauración de este tipo de operaciones. El objetivo de esta norma establece las especificaciones técnicas para la obtención, el manejo de muestras que permiten la caracterización de suelos en el sitio de estudio a través de la identificación y cuantificación de metales y metaloides extendiendo por estos el arsénico, el bario, el berilio, el cadmio, cromo, hexavalente, mercurio, níquel, plata, plomo, selenio, talio y vanadio. De igual forma, establece las especificaciones de protección ambiental para las etapas de preparación de sitio, construcción, operación, cierre, monitoreo de los sistemas de exhibición de minerales de oro y plata. Su campo de aplicación, esta norma es de orden público y de interés social, así como de observancia obligatoria en todo el territorio nacional para las personas físicas y morales que construyen y operan sistemas de exhibición de minerales de oro y plata. Aplica también a los sistemas de exhibición que entran en la fase de cierre, cuyo plan no fue autorizado en la evaluación del impacto ambiental. Especificaciones de protección ambiental. En especificaciones generales tenemos el que en la preparación del sitio, construcción, operación, cierre y monitoreo de los sistemas de exhibición de minerales de oro y plata se deben aplicar las especificaciones para la caracterización del sitio y los criterios de protección ambiental establecidos en la norma oficial mexicana. Los estudios y proyectos de ingeniería y demás información técnica o científica utilizada, así como la evidencia de su cumplimiento, debe mantenerse clasificada y disponible en el sitio para que la autoridad verifique su existencia contenido en el momento que se le considera necesario. También se deberá de asignar un responsable de la supervisión ambiental en el sitio del proyecto para que éste pueda detectar aspectos críticos desde el punto de vista ambiental y que también pueda tomar decisiones, definir estrategias o modificar actividades que generen impactos ambientales, así como que se cumplan las especificaciones establecidas en la norma. Otro de los criterios es la peligrosidad del mineral lixiviado o gastado. Estas especificaciones de protección ambiental tenemos la peligrosidad del mineral lixiviado gastado. Para poder llevar a cabo estas son necesarias pruebas y las pruebas para la caracterización del mineral lixiviado gastado deben ser obtenidas antes del inicio de las operaciones de las pruebas metalúrgicas realizadas y durante la operación minera de pruebas metalúrgicas realizadas en laboratorio o directamente de las pilas. El método que se emplea en el laboratorio para el beneficio del mineral debe simular el proceso de lixiviación durante la operación.
El muestreo para poder determinar la peligrosidad del mineral gastado, y también en la etapa de operaciones se deberán de tomar 2 muestras representativas cada mes durante la vida útil del proyecto, y a partir de esta se hará un compósito anual que represente las características a nivel gastado. De igual forma se aplica una prueba de movilidad. Se deberá de aplicar la prueba de extracción de constituyentes tóxicos de acuerdo con el procedimiento de movilidad con agua meteórica. Si la concentración del extracto de uno o varios de los elementos listados en la tabla referente a los constituyentes tóxicos en el extracto PEC de la norma es superior a los límites permisibles señalados en la misma, el mineral lixiviado gastado representado por la muestra es peligroso por su toxicidad. También hay una prueba de generación de drenaje ácido. Esto nos ayuda a determinar si el mineral lixiviado gastado es generador potencial de drenaje ácido. Se debe de aplicar la prueba modificada de balance de ácido-base y sujetarse a los límites establecidos en el siguiente recuadro. Bueno, pues aquí tenemos el recuadro que se nombró sobre los listados de la tabla referente a los constituyentes tóxicos. Otro de los criterios establecidos es la caracterización del sitio. Esto tiene el propósito de identificar las características del sitio donde se prevé ubicar el sistema de lixiviación. Se deben llevar a cabo estudios que permitan identificar los elementos del ambiente presentes, así como aquellos que sean susceptibles de afectación por los impactos generados por la operación del sistema. La caracterización del sitio debe contemplar los siguientes estudios e indicar las fuentes de referencia y considerarlos en el proyecto. Uno de ellos es el aspecto climático. Esto es para asegurar las tomas de las medidas necesarias para evitar daños en el sistema de lixiviación derivados de factores climáticos y así evitar que se genere carga hidráulica en las pilas o bien que se produzca algún derrame de excedencias fuera del sistema de lixiviación. Otro sería el aspecto edafológico. Los aspectos edafológicos hacen la referencia a la composición y naturaleza del suelo y su relación con las plantas y el entorno que lo rodea. También tenemos los aspectos geotécnicos. Esto describe la estructura geológica general y en detalle de la zona en que se ubicará el sistema de lixiviación, las propiedades mecánicas de las formaciones rocosas, especialmente las relativas a su permeabilidad y resistencia, las fracturas presentes en el sitio y sus características, las condiciones de fisuramiento y orientación, amplitud, separación y profundidad de las fisuras, y el grado y la profundidad actual de la roca interperizada y las posibilidades de alteración futura. Igual está el aspecto hidrológico, que nos ayuda a comprobar que el sistema de lixiviación no presenta un riesgo para los cuerpos de agua superficiales y subterráneos existentes, en cuanto a su uso, aprovechamiento y explotación. Determinación de la magnitud de riesgos físicos. Se debe evaluar la intensidad de los riesgos en los centros de población, cuerpos de agua, ecosistemas frágiles, especies en peligro de extinción, áreas de suelo agropecuarias asociadas a las condiciones físicas del sitio en que se desarrollará o operará el sistema de lixiviación. Para ello, se debe prever desde el proyecto del sistema de lixiviación las medidas necesarias que minimicen los posibles riesgos derivados de derrames o fugas por la falta parcial o total del patio. Igual tenemos el criterio de preparación de sitio. Esto se debe preparar el sitio para evitar o mitigar el daño sobre los elementos identificados. Para lo anterior se deben proceder de la siguiente manera. Tenemos la hidrología. La preparación del sitio para construir un sistema de lixiviación debe incluir medidas de prevención o control de contaminación a través de obras de ingeniería que acrediten técnicamente que no se afectará a los cuerpos de agua superficiales, a los acuíferos o a los aprovechamientos hidráulicos subterráneos. También tenemos el suelo, que de manera previa a la construcción de obras, la capa del suelo vegetal debe ser retirada para utilizar este recurso en las actividades de reforestación o recuperación de la cubierta vegetal. El sitio de almacenamiento temporal del suelo rescatado debe contar con medidas de protección que eviten pérdidas por erosión eólica o pluvial. Tenemos la vida silvestre. Las especies en riesgo que se localicen en el área del proyecto deben ser protegidas según el caso.
mediante proyectos de conservación y recuperación o mediante el establecimiento de medidas especiales de manejo y conservación del hábitat, conforme la establece la Ley General de Vida Silvestre y su reglamento, y apegándose a la normatividad de referencia. Y tenemos también los criterios de obra. Para esto nos piden estudios necesarios. Se deberá contar con los estudios necesarios que aseguren que el sitio seleccionado sea capaz de soportar y almacenar el volumen de mineral al exhibir proyectado, conforme a la vida útil del patio, considerando la clasificación por tamaño, peso volumétrico del material. También tenemos la impermeabilización. Las actividades de excavación y nivelación y compactación y relleno necesarios para la preparación del sitio deben garantizar su impermeabilización, así como la conservación de la capacidad de drenaje natural de la zona. Esta es la tabla de límites para determinar la peligrosidad por actividad mineral. También nos tomamos en cuenta la estabilidad del patio. Debe asegurarse la estabilidad del patio considerando la topografía del terreno, la hidrología de la zona y la sismicidad de la región, así como la geometría de la pila seleccionada. En la elaboración del proyecto se deben incorporar los criterios de intensidad relativa de riesgo, geotécnico e hidráulico, así como los criterios sobre análisis de estabilidad y monitoreo. Detección y control de fuga de gas. Se debe de contar con un sistema de detección y control de fuga de gas y o derrames de las soluciones en las pilas, así como las piletas de solución en la cual deberá operar de forma continua. Y finalmente, protección contra animales. Alrededor de las piletas debe instalarse un cerco de protección ambiental perimetral como medida de protección para evitar el acceso terrestre de fauna silvestre. Se deberá de instalar sistemas cuyo propósito sea ahuyentar la presencia de aves en las piletas de solución con cianuro. También deben establecerse fuentes alternas de agua fresca para consumo de la fauna silvestre presente del sitio. Bueno, tenemos la eliminación de toxicidad. El depósito estará estabilizado cuando en la solución del lavado del patio se cumplan los siguientes valores. Los niveles complejos de bilis de cianuro asociados a los metales en el afluente de agua lavado y o tratado sean menores a 0.2 miligramos sobre litro. El nivel de potencial hidrógeno pH en la fuente de agua lavado o tratado está entre 5 y 10 unidades. El criterio para el cierre del patio. Debe implementar medidas una vez que la pila llegue al final de su vida útil. Esto nos va a ayudar a prevenir la erosión hídrica y eólica con el fin de garantizar que no se afecten suelos, sedimentos y cuerpos de agua superficial y subterráneos. De igual forma, garantizar la estabilidad física del patio. Igual se deben tomar medidas para evitar formación de drenaje ácido. Esto se debe a que las pilas durante su etapa de operación son generadores potenciales de ácido. Por lo tanto, deben establecer ciertas medidas que aseguren la no disolución de los elementos tóxicos. En caso de que no sea posible establecer las medidas para evitar la formación de drenaje ácido, se deben establecer medidas para el tratamiento del mismo. Se refiere a que cuando no sea posible establecer las medidas mencionadas, se deberá establecer medidas de tratamiento del mismo para así evitar daños en cuerpos de agua, suelos y sedimentos, ya sea por su acidez o por su contaminación con los elementos tóxicos. De igual forma, el patio debe ser inhabilitado. Para poder realizar esto se debe tomar en cuenta la estabilidad de taludes y modificación de su pendiente, con la finalidad de frenar la velocidad de escurrimiento superficial y disminuir procesos erosivos. El cierre de la planta metalúrgica y la limpieza y el desmantelamiento de la misma. Esto es asegurar que las condiciones de drenaje eviten que los escurrimientos superficiales afecten a la pila. Igual se debe de realizar el cierre de la planta a menos que tenga una utilidad para terceros. Evaluación de la conformidad. La evaluación de la conformidad de la norma oficial mexicana se podrá realizar por la Profepa o por las unidades de verificación acreditadas y aprobadas en los términos establecidos por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su reglamento.
Esto quiere decir que los encargados de verificar que se cumplan los criterios mencionados con anterioridad es la Profepa, que es la Procuraduría Federal de Protección Ambiental. Estos podrán realizar muestras, análisis de laboratorio y estudios en campo que consideren necesarios para determinar que se cumple la conformidad. En caso de que algunos de estos criterios no se cumplan, se le notificará al usuario y dentro de los 5 días naturales siguientes se programará una segunda visita para verificar su cumplimiento. Bueno, eso sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.